iglesia se va. Y la iglesia allá arriba va a hacer dos cosas. ¿Quién me dice? Tribunal de Cristo, pasamos al tribunal de Cristo y después bodas del Cordero. Amén. Yo quiero que me acompañe a Apocalipsis 19:7 y precisamente vamos a hablar de las bodas del Cordero. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Porque aquí dice Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados, o sea, bendecidos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Les voy a pedir si pueden apagarme ese ventilador, por favor. Amén. Bueno, entonces dice que son bodas del Cordero. Amén. Este texto habla acerca de unas bodas, ¿sí? Y el propósito, hermanos, de este tema que vamos a ver, ¿sí?, y que vamos a exponer, necesitamos nosotros verlo y entenderlo en el contexto, ¿sí?, en su contexto original, que es lo que Dios está refiriendo cuando está hablando acerca de bodas del Cordero, ¿sí? Amén. En muchos institutos bíblicos, en la mayoría, quiten eso, porfa, porque se están todos allá. En muchos institutos bíblicos dan una materia que se llama hermenéutica, ¿sí?, en los institutos bíblicos. La hermenéutica, esta materia, estudia obviamente la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, pero poniéndola en un contexto adecuado, ¿sí?, desde un punto de vista histórico, ¿sí?, nos lleva a estudiarlo en un contexto cultural también, ¿sí?, un contexto geográfico y fonológico, para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje, a quién es enviado, quién lo está hablando, para qué público lo recibe, ¿sí? Eso estudia la hermenéutica, ¿sí?, para que se transmita en ese momento y para que se aplique al público, ¿sí? Pero necesitamos ir nosotros entonces, ¿sí?, verlo desde un contexto histórico, desde un contexto cultural, ¿sí?, geográfico. ¿Amén? Entonces, para que nosotros podamos entender, ¿sí?, un poco de lo que Dios se está refiriendo en este pasaje, nosotros tenemos que obviamente irnos y explorarlo desde el punto de vista cultural, ¿sí?, de lo que es una boda judía. ¿Amén? ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí? Entonces, Mateo 25:1 al 13, Mateo 25 del 1 al 13, ¿está ahí? Amén. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ya hemos leído muchas veces este texto, pero vamos a leerlo otra vez para poderlo entender mejor, ¿sí? Tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 10 vírgenes, ¿sí?, que estaban esperando al esposo. 5 de ellas eran como prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas.
juntamente con sus lámparas. Y luego dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas, las 10, ¿sí? Y a la medianoche, escuchen bien, a la medianoche, ¿sí? Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Repite esa palabra, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ven? Aquí tenemos, hermanos, nosotros una parábola que nosotros la leemos y en nuestra cultura quizás no entendemos lo que está diciendo, ¿sí? Pero se refiere a una boda judía que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos una parábola y el Señor Jesucristo, cuando usa recursos literarios, cuando usa una parábola se refiere a una semejanza o una comparación. Es decir, el Señor va a usar cada elemento de la ilustración a un elemento de la realidad. Pero es muy importante lo que interpretemos, ¿verdad? Lo debemos de interpretar en el contexto adecuado, ¿sí? Ahora, siempre que el Señor usa números, hay algo muy importante que el Señor quiere decirnos, y es a lo que quiero ir, ¿sí? El significado del número 10. A ver, dice que son ¿cuántas vírgenes? 10 vírgenes, ¿sí? Este número 10, fíjese muy bien en la Biblia, el significado del número 10 es responsabilidad del hombre ante lo divino, ¿sí? Aquí ponga atención. ¿Existen cuántos mandamientos? 10 mandamientos. ¿Quién los entregó? ¿Pero quién los entregó? Dios, ¿verdad? ¿A quién se los entregó? Sí, pero ¿para quién eran los 10 mandamientos? Para el hombre, ¿sí? Eran para el pueblo de Israel, eran para el hombre, ¿sí? Ante los cuales, entonces, ¿qué llevaban? Llevaban una responsabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Que puede ser opcional. Pueden tomarla o no tomarla, ¿sí? Y esta es obedecerla o no obedecerla, ¿sí? Yo te doy mi ley, dice el Señor, dala al pueblo y será a ellos los que decidan si obedecen o no obedecen, la toman o no la toman, ¿sí? Entonces, el número 10 es responsabilidad del hombre, ¿para qué? Para con lo divino, ¿sí? Existen también 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas en el libro del Éxodo, ¿sí? ¿Enviadas a quién? A Faraón, ¿verdad? En los cuales él debió decidir dejar al pueblo de Israel, ¿sí? Irse o no irse, ¿sí? Él pudo hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Existen también 10 declaraciones del yo soy, ¿sí? En el libro de Juan, ¿sí? Y aquí el hombre tiene la responsabilidad de aceptar a Cristo o no aceptarlo, de creer o no creer. Pero Dios, el Señor las da. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Tenemos 10 leprosos, ¿sí? A los cuales les fue otorgado ¿qué? ¿Recuerda? El regalo ¿qué? De la sanidad, ¿verdad?
de la sanidad. ¿Y qué pasó con él? En el libro de Lucas, ¿sí? Ellos obedecieron a lo que les dijo el Señor, los 10. Pudieron haber obedecido o no obedecido, los 10. Y fueron. ¿Y cuántos solamente obedecieron? Uno fue el que regresó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es responsabilidad del hombre ante lo divino el tomar, ¿sí? Y obedecer, ¿verdad? Tenemos también que Abraham dio el diezmo como parte de ¿qué? De una responsabilidad financiera, ¿verdad? Hablamos también de que tenemos, ¿cuántos dedos tenemos? 10 dedos en los pies y 10 en las manos. Y esto habla de que usted y yo somos los responsables de nuestro actuar y de nuestro caminar delante de Dios. ¿Sí? Tenemos 10 minas, en la parábola de las minas, ¿recuerda? Tenemos 10 minas y tenemos, ¿a cuántos siervos? 10 siervos, ¿sí? A los que el Señor les encargó trabajar en administrar esa riqueza que se le concedía, ¿sí? Y la responsabilidad de rendir cuentas de lo que les fue dado en sus manos. ¿Amén? ¿Sí? Y finalmente tenemos 10 vírgenes a las cuales se les hace el llamado, a las cuales se les lanza la invitación a participar en las bodas del Cordero, ¿sí? Y es responsabilidad ¿de quién? ¿De quién? De cada una de ellas el aceptar, ¿sí? El tomar, ¿verdad? Esa decisión, esa invitación, ¿o no? ¿Verdad? 5 dice que eran ¿cómo? Prudentes y 5 insensatas. Y aquí quiero hacer una pausa, porque dice que la invitación fue y es para todos, ¿sí? Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El Señor hace la invitación, el Señor lanza la invitación, ¿sí? ¿A cuántos? A todos, ¿sí? ¿A qué? A participar de las bodas del Cordero, a todo el mundo. El problema es que no todos van a aceptar, ¿verdad?, esa invitación. Ahora vamos a ver del número 5, vamos a hablar del número 5, ¿sí? Cuando en la Biblia nosotros encontramos el número 5, se habla acerca de la gracia del Señor, ¿sí? Habla acerca de los milagros obrados por el Señor. Y sustentamos estas declaraciones en lo siguiente: las columnas del atrio exterior del tabernáculo eran de 5 codos de altura, separadas por 5 codos de espacio. Fueron 5 los panes que el Señor utilizó para alimentar milagrosamente a una multitud. ¿Recuerda? Fueron 5 las piedras que David tomó, ¿sí? ¿Para qué? Para vencer milagrosamente a Goliat, ¿sí? Y son ¿cuántos sentidos tenemos nosotros? Son 5 sentidos los que el hombre recibió. ¿Por qué? Por gracia y como milagro de vida, ¿sí? Entonces, el número 5 significa gracia o milagro, ¿sí? La quinta vez que aparece el nombre de Noé en Génesis 6:8, la quinta vez, ¿sí?, se le dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿sí?
La quinta vez que se menciona el nombre de Booz en el libro de Ruth, aparece la palabra gracia como parte del milagro que transformó la vida de Ruth, y finalmente encontramos otros 5 con las 5 vírgenes que pudieron tener llenura de aceite para alumbrar el tiempo de espera de la llegada del novio, y las cuales recibieron el milagro y la gracia de estar junto con el novio y entrar, ¿verdad?, a las bodas. 5 nada más fueron, ¿verdad? Entonces es importante que siempre que pongamos atención en los números cuando tenemos un pasaje de las Escrituras, y no voy a entrar en el tema, ¿verdad?, de cuando estamos hablando acerca del aceite, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y tampoco estoy diciendo que la invitación de las bodas de Cordero es a toda persona. Bueno, es a toda persona, pero que no estoy diciendo que solamente la mitad del mundo se va a salvar y la otra mitad no, ¿sí? Estamos poniendo el concepto que es por gracia, ¿sí? Y que es un milagro que usted y yo formemos parte de ese número 5, ¿sí? De ese regalo maravilloso de participar en las bodas del Cordero. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces tenemos que entender por qué el Señor usa esta ilustración para poder enseñarnos a nosotros una verdad, ¿sí? Regularmente el Señor usa ilustraciones muy prácticas, muy sencillas, ¿verdad?, de entender, y pues nosotros todos sabemos que es una boda, ¿verdad? O nadie sabe que es una boda, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, necesitamos nosotros entender cómo era una boda en la cultura judía. ¿Amén? ¿Sí? Y vamos a hablar de eso, hermanos. Número 1, ¿cómo era una boda en la cultura judía? ¿Sí? Número 1, escuchen muy bien, ¿sí? Se acordaba un precio por el rescate de la doncella. ¿Qué quiere decir esto? Se acordaba un precio. Cuando el pretendiente, ¿sí?, el joven pretendiente, solía acudir a la casa de ¿quién? Del padre de la novia, portando una suma de dinero, ¿sí? Es muy diferente, ¿verdad?, este concepto al que nosotros conocemos, ¿verdad?, de nuestra cultura. Pero se acordaba un precio primero. El joven pretendiente llegaba a la casa del padre de la novia, se entrevistaba con el padre, ¿sí?, y portaba su cantidad, su suma de dinero. Y también portaba un contrato, ¿sí?, de esposales, llamado shitre, ¿sí? Este contrato estaba redactado por las autoridades y costeada por el novio, ¿sí? Y un pellejo de vino. Él llevaba su vino, ¿sí lo han visto? ¿Sí? Llevaba su vino también. Así se presentaba él delante de la casa del padre, ¿sí? En cuanto entraba a la casa, un joven portando estas cosas, ya se sabía cuál era su intención, a qué iba, ¿sí? Entonces, el pretendiente discutía, hablaba con el padre de la chica, y los hermanos mayores también estaban presentes, y ellos acordaban un precio, ¿sí? Acordaban un precio para poder despojar a su hija, ¿sí? El coste, ¿sí?, solía ser de al menos 200 denarios para una doncella, 200 denarios como mínimo, y 100 denarios para una viuda.
Mientras que el Consejo Sacerdotal de Jerusalén fijó 400 denarios para casarse con la hija de un sacerdote, ¿sí? Pero si tú ya tenías tus 200 denarios, ya podías acudir, ¿verdad? Por supuesto, estas cifras variaban, ¿verdad? Estas cifras indican lo mínimo legalmente, ¿sí? En la cultura judía, aunque podía ser aumentados a voluntad, ¿verdad? Del novio, ¿sí? Entonces, el Señor utiliza la parábola de las 10 vírgenes y también habla de las bodas del Cordero para podernos revelar esta verdad, ¿sí? Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Vamos a ir desglosándolo, hermanos, y vamos a ir entendiendo lo que hizo el novio, ¿sí? Que es Jesucristo, por amor a usted y a mí. ¿Ya está ahí? Primera de Corintios 6:20. ¿Qué dice? Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, empezamos a entender por qué Dios usa esta ilustración, ¿sí? El Señor dice, igual que el novio acordaba un precio por el rescate de la chica a la cual él amaba, escuche bien, hermanos, igualmente Dios tuvo que pagar un precio por nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ese está el número uno. Se acordaba un precio. El Señor Jesucristo vino a dar su vida. Él pagó un precio por su novia. Entonces empezamos a entender. Número 2. Escuche bien, hermano. Se cerraba el trato mediante un acto simbólico. Después de acordar el precio, se cerraba este acto, ¿sí? Este trato mediante un acto simbólico. Si finalmente el padre decía, ok, está bien, ¿sabe qué hacía? Bebía con el pretendiente un trago de vino, ¿sí? Y se invitaba a la hija, entonces pasaba, le hablaban a la chica, a la que iba a ser desposada, le hablaban. Y se le invitaba a la hija a estar presente, ¿sí? Y la hija, escuche bien, si accedía, ¿sí? Entonces ya había un acuerdo, ¿sí? Y la hija, ¿verdad? Y el pretendiente estaban de acuerdo. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe cómo se llaman ese trato? Se llaman ese acuerdo de esposales, escuchen bien, bebiendo de la misma copa. Bebiendo de la misma copa de vino. Mientras el padre les daba su bendición. Este versículo, hermanos, va a cambiar totalmente nuestra visión, nuestro entendimiento de lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia y lo que muchas veces como que no le damos importancia o no meditamos en ello. Pero fíjense bien, qué hermoso es esta ilustración y cómo el Señor usa este pasaje para revelarnos esta tremenda verdad, ¿sí? Mateo 26:27, ¿qué dice? Mateo 26:27. ¿Ya está ahí? Dice,
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Hermanos, cuando nosotros celebramos la Santa Cena y nosotros tomamos de la copa y comemos el pan, esto lleva un tremendo significado. Cuando nosotros estamos bebiendo de la misma copa, ¿sí? Cuando el Señor hace esto con sus discípulos, ¿lo recuerda? En el aposento alto, ¿sí? Les estaba diciendo: yo tengo un compromiso contigo, mi novia. Los apóstoles estaban ahí en la representación ¿de quién? De la novia. Estaba cumpliendo el Señor como novio, ¿sí? Y dándoles a beber. Él bebía y a beber de la misma copa. Él les estaba diciendo: yo tengo un compromiso contigo, yo tengo un pacto contigo que voy a cumplir, y por eso estamos haciendo, se llama, ¿sí?, el pacto, bebiendo de la misma copa. Así como se sellaba el acuerdo matrimonial, si la novia accedía, bebían ellos de la misma copa, en presencia del Padre, dándole su bendición. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. ¿Está entendiendo cómo todo tiene un significado, hermanos? ¿Está conmigo? ¿Sí? Esto es algo hermoso, porque nosotros ahora podemos entender, hermanos, el proceso de la boda judía y cómo Cristo como novio cumplió con esos actos, ¿sí? Con esos procesos que debía hacer el novio, ¿sí? Los apóstoles estaban sentados y quizás no entendían, pero el Señor estaba sellando ahí mismo su compromiso con su iglesia como novio. En el aposento alto. Y número 3. Después de que se hacía este acto, ¿sí?, tenía que haber una garantía de que se tenía que llevar a cabo la boda. El novio tenía que dejar una garantía, ¿sí? Ya se había acordado el precio por la doncella, ya se había hecho un trato, ¿sí?, un compromiso, y ahora el novio tenía que entregarle, ¿sí?, a la novia una garantía de que sus intenciones con ella eran serias. Desde ese momento y hasta 12 meses después tenían lugar los esposales, ¿sí? El momento de inicio de los esposales se marcaba con un regalo de boda, ¿sí?, llamado mohar. Desde el momento de los esposales, la novia era tratada como si realmente ella ya estuviera casada. La unión no podía ya disolverse, ya era un contrato, ya era un acuerdo, ya estaba sellado, ¿sí? No podía disolverse, ¿sí?, excepto por un divorcio legal. El cumplimiento de la fidelidad, ¿sí?, no había vuelta para atrás, se tenía que cumplir, ¿sí? Efesios
El novio entonces tenía que dar una garantía, un regalo a la novia, ¿sí? De que él cumpliría con su palabra, con su promesa. Amén. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Las arras, hermanos, esta palabra arras significa garantía. ¿Sí? Quizás esta palabra para nosotros sí tiene como que más, porque nosotros vemos, ¿verdad? Cuando se casan los novios, el novio le entrega moneditas, que son las arras, a ella, ¿sí? A la novia. ¿Cómo? Diciéndole, ¿sí? Yo soy el responsable de mantener el hogar, ¿sí? Yo me comprometo contigo a que nada te falte, ¿sí? Esa es mi garantía, ¿sí? Y ve aquí, Efesios 1:13 dice que las arras de nuestra herencia, ¿sí? ¿Quién es? El Señor se fue y dijo, me voy, el novio se va. Dice, pero Él mismo entrega su garantía, que es que el Espíritu Santo que mora en usted. Amén. ¿Sí? Entonces, el novio entregaba una garantía a la novia. ¿Sí? ¿Qué más había en una boda judía? ¿Sí? Había, escuchen bien, ya se había efectuado todo eso, ¿verdad? Se acordó un precio, se hizo un ritual, se dejó una garantía, entonces había una etapa de preparación para ambos, ¿sí? Una etapa de preparación. Después del contrato de esposales, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres, ¿sí? Durante ese periodo, escuche bien, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y el novio se encargaba de conseguir el futuro alejamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de su padre. ¿Sí está entendiendo? Mateo 24, 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no se sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podemos ver que el Señor espera de nosotros, de su novia, ¿qué? El novio ya cumplió. El Señor pagó un precio por su vida, un precio de sangre, ¿sí? Fuimos comprados, dice la Escritura, por precio. Amén. Él cumplió la primera parte, ¿sí? Después, lo que
quedó pactado dándonos de beber, ¿sí? De la misma copa, ¿sí? Donde Él sella su pacto, donde ya está el acuerdo. ¿Sí me está entendiendo, hermanito? Y después da su garantía, nos deja el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces Él se va a preparar, ¿qué? Morada para la novia, mientras que la novia tiene que, ¿qué? Prepararse. Ya lo dijo el pastor en la mañana, ¿sí? Un tiempo de preparación. Por eso es que estamos aquí, hermanos, ¿sí? Y por eso es que nuestra responsabilidad es que prepararnos. ¿Para qué? Para recibir al novio. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Sí? Nos tenemos que preparar. Ya decía el pastor en la mañana. Y volteé y me le quedé viendo a mi esposa y dice, ¿me dijiste de qué vas a compartir? No, pero Dios sabía. Y el pastor dijo, hay un tiempo de preparación. Así como la mujer tiene a su bebé, ¿por cuánto tiempo? 9 meses preparándolo para que nazca. Y luego este bebé tiene un tiempo de vida, ¿sí? De 70 años, 80 en los robustos. ¿Tiempo de qué? De preparación. ¿Para qué? Para estar una eternidad con el Señor. ¿Amén? Para estar eternamente con el Señor. Pero será responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? La decisión que tomemos. ¿Sí? Juan 14:1. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Y entonces el novio dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré por ti, novia mía. O te voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos aquí que el Señor, hermanos, se va a preparar lugar para su novia, para su iglesia. Mientras que la iglesia debe estarse preparando todo este tiempo para poder encontrarse nuevamente con su novio. ¿Cuántos dicen amén? El día de la boda, el matrimonio seguía después, ¿sí? Tras un periodo más o menos largo, ¿sí? Los límites de los cuales fijaba, ¿verdad?, ese contrato. La ceremonia, hermanos, en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio, ¿sí? Con ciertas formalidades. La mayor parte en estos tiempos, de esos tiempos, ¿sí? El matrimonio con una doncella se celebraba comúnmente por la tarde del miércoles, ¿sí? Lo cual dejaba
los primeros días de la semana para los preparativos, ¿sí? Y permitía al marido, si tenía alguna acusación en contra de la supuesta castidad de su prometida, realizar de inmediato ante el Sanedrín local, ¿sí? Que se reunía cada jueves, ¿sí? Por otra parte, el matrimonio con una viuda se celebraba el jueves por la tarde, ¿sí? Entonces, a la última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, ¿sí? Cuya llegada nadie sabía, era repentina, ¿sí? Anunciada por los mensajeros. Había mensajeros, ¿sí? En estos tiempos, hermanos, esos mensajeros son los pastores y los predicadores de sana doctrina, que le dicen a la iglesia: prepárate, Cristo viene, ¿sí? Entonces, se esperaban en la casa de la novia, ¿sí? Y repentinamente anunciaban estos mensajeros: ¡ahí viene el novio! Y se preparaban, ¿sí? Se levantaban, pero no era así, ¿sí? Entonces, hasta que finalmente, media hora antes de la medianoche, ¿sí? Para encontrarse con la novia, ¿sí? Que iba acompañada, venía el esposo, que venía acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. Él iba camino a la casa de la novia, ¿sí? Y los que estaban al lado eran invitados a participar, pero que llevaran su lámpara. Y en esa procesión venía el novio. Y tú podías acercarte a esa procesión, pero sí tenías lámpara. Si no, no podías participar de ella, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, ¿sí? La comitiva de la boda se desplazaba entonces, ¿sí? De nuevo en medio de mucha luz, ¿verdad? De mucha luminaria. Era una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio, ¿sí? Ellos llegaban por la novia y entonces de esa misma manera eran conducidos a la casa del novio, del padre del novio, ¿sí? Entonces ahora podemos entender que la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Que con sus lámparas estaban a la espera de la llegada del novio, toma como que más sentido, ¿sí? Ya podemos entender un poco mejor, ¿sí? Está basada entonces en una costumbre de una boda judía, ¿sí? Pues de acuerdo con las autoridades rabínicas, tales lámparas sostenidas por bastones eran de uso frecuente, siendo 10 el número siempre mencionado en conexión con las solemnidades públicas. Las festividades del matrimonio, escuche bien, hermanos, que aquí viene otra. Las festividades del matrimonio duraban una semana. Y aquí encontramos algo interesante, ¿sí? Mateo 24:42 nos dice a nosotros: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces dice la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. Y esto corresponde al relato de una boda. El novio dice que llegaba,
¿sí? En la noche, ¿sí? Y esto es algo interesante. Y como les dije, ¿cuánto duraba una boda judía? Una semana. ¿Cuánto tiempo usted y yo, cuando suenen las trompetas, vamos a estar en el cielo? ¿Nadie sabe? Ya lo ha dicho el pastor y lo ha enseñado. Cuando suene la trompeta y Cristo venga por su iglesia y la iglesia suba, ¿cuánto tiempo vamos a estar allá? ¿Nadie sabe? Vamos a estar una semana, hermanos. Una semana en años. ¿Sí? Una semana en años. Y es la profecía que falta y está a punto de cumplirse, ¿verdad? Que es en Daniel 9, que es la semana 70 de Daniel. ¿Sí? 70 semanas están establecidas para el pueblo de Israel. Han pasado 69. El reloj profético se paró y eso es de lo que se va a hablar el viernes. ¿Sí? Se para el reloj profético, 69 semanas son cumplidas, falta una semana por cumplirse. ¿Sí? ¿Y usted va a estar ahí en esa semana? No, hermanitos, no vamos a estar nosotros arriba. Nuestra semana va a estar, pero allá arriba. La semana 70, la última que queda es aquí en la tierra. Juicios, ¿sí? Pero es un trato de Dios con su pueblo, con Israel, con los judíos. La iglesia se va. El novio viene por su novia y se la lleva ¿a dónde? A la festividad, ¿sí? A las bodas, a durar esa celebración una semana, que es la última semana, ¿sí? Que falta por cumplirse aquí en la tierra, ¿sí? Pero la iglesia no va a estar. ¿Amén? Entonces, sabemos que hace falta una semana profética, ¿sí? La semana 70. Una semana en 7 años, ¿verdad? Y que empezará después de que la iglesia haya sido levantada. ¿Amén? ¿Sí está entendiendo, hermanito? ¿Cuánto tiempo vamos a estar entonces en el cielo? ¿Haciendo qué? Festejando, porque Cristo, sí, que es el novio, viene por su novia, que somos nosotros, y nos lleva, ¿sí?, a las bodas del Cordero. ¿Amén? Tenemos que nosotros entender los tiempos, hermanos. Tenemos que ponernos, ¿verdad? Y entender. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a celebrar 7 años, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. ¿Sí? Estar en la presencia de Dios, quizás vamos a estar contemplándolo y va a pasar un año acá. No es nuestro tiempo el tiempo de Dios. No se mide igual, ¿verdad? Pero vamos a estar una semana allá arriba con el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, ven cómo toma sentido verlo desde el punto de vista cultural, ¿sí? Desde el punto de vista geográfico, de acuerdo a quién, porque el Señor era judío, ¿verdad? Entonces, Él hablaba a un pueblo judío y hay que entenderlo y verlo desde esa perspectiva. Todo encaja entonces bien con los tiempos que da, ¿verdad?, el Apocalipsis y con los tiempos que menciona la profecía de Daniel, ¿sí? Entonces, con una bendición precedida por unas breves palabras, la novia era entregada a su novio, ¿sí? Y las festividades de la boda comenzaban. Después la pareja, escuche bien, hermano, la pareja era conducida a la habitación nupcial, al cheder, al lecho nupcial,
el chupá, ¿sí? La novia iba ya con su cabello descubierto. La costumbre del velo nupcial era para la novia solo, ¿verdad? Data de tiempos antiguos. Fue suprimida por un tiempo por los rabís después de la destrucción del templo de Israel, ¿sí? Todavía más antiguo era portar también coronas, ¿sí? En Cantares 3:11 dice: salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Ezequiel 16:8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de mí, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, pues joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Dice acá que la novia portaba diademas el día de su novia, de su boda, ¿verdad? En 1 Corintios 9:25 dice la escritura: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Entonces, también había palmas, hermanos. Eran llevadas delante de la pareja. Grano o monedas eran arrojados sobre ellos. Y la música precedía una procesión, a la cual era obligación religiosa sumarse si alguien se encontraba con ella. Previamente a la boda, escuche bien, la novia sí tenía que tomar y tener un tiempo de preparación, pero también había un tiempo, ¿sí?, donde la novia debía purificarse. ¿Amén? Y esto lo hacía, ¿sí?, debidamente en un baño ritual. Y por su parte, el novio debía preparar la habitación nupcial, ¿verdad?, para estar con la novia. Entonces, la ceremonia implicaba realizar un segundo contrato, ¿sí? Este contrato disponía de los llamados amigos del novio, dos testigos especiales que se encargaban de atender a las necesidades de la pareja. Después de firmar estos testigos, se llevaba el contrato a los padres de la novia. Y el contrato contenía, hermanos, las promesas de que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer, ¿verdad? Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial, que previamente había preparado ya el novio, ¿sí?, que es el cheder, donde se disponía de un lecho conyugal, ¿verdad?, donde había intimidad, ¿sí? Y aquí el novio es, en ese lugar, en la intimidad, ¿sí?, donde el novio nuevamente entrega regalos a la novia. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a estar delante de su presencia en intimidad, en el tribunal de Cristo, y ahí es donde nosotros vamos a recibir nuestros premios, coronas, ¿sí?, galardones. Amén. ¿Sí está entendiendo, hermano?
y no se goza. Ahí en la intimidad, ahí va a ser, antes de la boda, es el cheder, un lugar íntimo donde el novio va a estar con su novia, ¿sí? Y ahí es donde ella se descubre, ¿sí? Donde ella recibe más regalos, pero en intimidad, ¿sí? Nosotros vamos a hacer dos cosas allá arriba. Primero, pasamos ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Primero es la intimidad con el Señor. Y ahí es donde nosotros vamos a recibir, según lo que hayamos hecho aquí en la tierra, para Él. ¿Sí? Coronas, premios, ¿verdad? Y galardones. Ahí en la intimidad el Señor nos los va a entregar. Primero en el tribunal. ¿Sí? Amén. Entonces, y después se iban a la fiesta, a la cena, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Es una intimidad entre los novios, donde el novio sigue dando regalos a la novia, ¿sí? Los novios permanecían entonces un tiempo en esa cámara nupcial, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el novio finalmente da una voz, entran los amigos y salen con la buena noticia de que de la consumación del matrimonio, de la intimidad entre la pareja, ¿sí? En ese momento salen los novios del cheder, ¿sí? Momento en que se ve por primera vez a la novia con el velo descubierto, ¿sí? Este hecho era recibido con gran regocijo por parte de los invitados, lo cual iniciaba la fiesta donde se serviría la comida, se bailaba, se cantaba al son de música, ¿sí? Las comidas exigían el uso de una gran cantidad de agua para realizar las frecuentes abluciones y lavatorios rituales. La fiesta duraba, como dijimos, una semana, al término del cual todos los invitados después regresaban a sus casas, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos entendiendo, hermanos? Hermanito, ayúdame. La enseñanza, hermanos, esta es una enseñanza hermosa, ¿sí? Cobra sentido muchas cosas que a veces no entendíamos, ¿sí? La pregunta es, la enseñanza esto es, Cristo viene, ¿verdad? Por una novia que se está preparando para él. ¿Amén? Y la pregunta es, ¿estamos preparándonos para el Señor? ¿Estamos preparándonos para el novio? ¿Sí? Desgraciadamente nosotros podemos ver, hermanos, las noticias, podemos escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y vemos cómo en el mundo la maldad ha aumentado a pasos acelerados. Es increíble ver cómo el orden mundial está avanzando cada vez más. Y cómo esto tiene un trasfondo de un gobierno que va a heredar precisamente el anticristo. Un gobierno mundial. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como cristianos? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestro testimonio? ¿Qué hay de nuestra obra para con el Señor? ¿Qué hay de mi servicio, de mi amor? Apocalipsis 22:11 nos dice el Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, Cristo viene y todos, cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Acuérdense que habían 10 vírgenes. El llamado es para todos. Para todos. Dice la Escritura, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí? El aceptar a Cristo, hermanos, conlleva una decisión primero. Pero en esa decisión va implícita una responsabilidad. Y es la responsabilidad de entender nuestro llamado, de ser sensato o no, de ser prudente o no. Usted y yo somos la novia de Cristo. Y como tal debemos prepararnos. Como tal debemos seguir caminando con ese anhelo ferviente, enamorándonos del novio cada día. Él cumplió. Él cumplió. Según la cultura también. Se fijó un precio y a Él no le importó dar su vida por nosotros. Dice que nosotros fuimos comprados por precio. Se cerró un trato mediante un acto simbólico, dándonos de beber de la misma copa. Ahí selló el Señor ese compromiso. Y luego dice, yo voy al lugar a preparar morada para ti, pero te dejo mi garantía, las arras del Espíritu, el Espíritu Santo, el Consolador, te lo dejo, Él te guiará, Él te preparará para mí. El Señor cumplió. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Cómo serán las bodas del Cordero? No nos habla más acerca de cómo será esa fiesta. La Escritura no nos dice, pero es igual que como nosotros lo hacemos. Nosotros preparamos nuestro matrimonio, pero a veces no sabemos cómo va a ser nuestra fiesta. ¿Sí? Sabemos que viene algo glorioso, hermanos, hermanos, yo creo que no nos da nuestra mente para poder entender cómo va a ser aquel evento. ¿Sí? Pero el Señor nos deja lo necesario a nosotros como su novia. El prepararnos, hermanos. ¿Sí? El prepararnos. Hay un tiempo de preparación. Es nuestra vida. Y tenemos que prepararnos, hermanos. ¿Sí? No perdamos esta tan grande oportunidad, tan gloriosa oportunidad de ser parte de la novia. La novia. Dije la novia. Porque usted no va a ser invitado. Porque usted es la novia. Porque invitados habrá otros, pero usted es la novia de Cristo y tenemos que caminar, hermanos, entendiendo eso. ¿Quién soy ahora?
y prepararme para ese evento, hermanos. El Señor cumplió como novio y de acuerdo a la cultura judía también lo hizo. Ahora nosotros tenemos, si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que cumplir y prepararnos y limpiarnos y purificarnos para cuando a Él venga nos tome a sí mismo y nos lleve al lugar donde Él va a estar. Ser insensato significa ser tonto, imprudente, necio, inmaduro. Y para eso no nos salvó el Señor. Tomemos nuestra responsabilidad, hermanos, como la novia de Cristo, como la iglesia del Señor. Y si hay algo, hay cosas que tenemos que dejar. Tomemos esa decisión de despojarnos de todo lo que estorba. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el novio. Lo único que nos debe de importar es agradar a mi novio, agradar a mi Señor, a mi Jesús, que viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dan gracias ahí donde está? Diga, Señor, ahora he podido entender mejor el proceso de lo que es una boda judía. Y tú cumpliste, Señor, porque tú pagaste un precio por mí. Porque tu palabra dice que yo fui comprado por precio. También se cerró un acuerdo mediante un acto simbólico que se llevó a cabo en el aposento alto cuando el novio, nuestro Señor Jesucristo, instituyó la Santa Cena y nos dio de beber de su misma copa, dándonos simbólicamente. Él estaba haciendo pacto con nosotros de que cumpliría con su promesa. Y además de eso nos da la garantía de que Él cumplirá esa promesa de regresar por su novia y desposarla, dándonos las arras del Espíritu, que es la promesa de nuestra herencia. Señor, ayúdanos a cumplir. Ayúdanos a cumplir, Señor. Si hay algo en nosotros, Dios, te pedimos que nos limpies, nos perdones, nos purifiques, Señor. Nos ayudes, que seas tú obrando en nuestras vidas. Queremos caminar de aquí para adelante en integridad, en rectitud, en fidelidad, en obediencia, en sometimiento a tu palabra, agradándote a ti en todo, preparando mi vida para cuando suene la final trompeta, Señor, yo esté listo y pueda acudir a tu encuentro, al encuentro del novio, para estar con Él por una eternidad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Eres mi vida, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador. Eres mi vida, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador, mi salvador. Me entrego a ti, oh Dios, mi corazón.
moldéame, ablándame y fórmame, hazme entender y comprender tu voluntad, Señor, porque yo quiero agradarte. Eres mi vida, eres mi vida, eres mi amor, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador, mi salvador. Eres mi vida, eres mi vida, eres mi amor, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador. Entrego a ti, Señor, entrego a ti, oh Dios, mi corazón. Moldéame y ablándame, moldéame, ablándame y fórmame, hazme entender y comprender tu voluntad, Señor, porque yo quiero agradarte, porque yo quiero agradarte. Levantamos nuestras manos al cielo y decimos, porque yo
gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Sigamos preparándonos, hermanos, que no decaiga el ánimo, tomemos fuerzas y sigamos avanzando, buscando de su presencia y preparándonos